En el día de hoy estamos celebrando el Día de la Independencia de México y también en nuestro texto también vamos a celebrar un día de independencia de 120,000 personas de la ciudad de Nínive. Un día de independencia de su esclavitud al pecado. Esto se encuentra en Jonás capítulo 3, versículos 1 a 10, otra vez a Jonás capítulo 3, versículos 1 a 10. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad a un recorrido todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clama a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Una vez, hace algunos años, hablé con una mujer quien fue engañada por su esposo. Ella sabía, como seguidor de Jesucristo, ella necesitaba perdonar a su esposo, quien fue realmente arrepentido. Sin embargo, fue obvio que ella no quería continuar en la relación. Entonces, para justificar el divorcio que ella quería, me dijo, tal vez yo puedo perdonarlo, pero ¿sabes qué? Nunca podría confiar en él otra vez. ¿Cómo tratamos a las personas que son infieles con nosotros? Porque sabes que he escuchado esas mismas palabras de personas que han sido traicionados en maneras más pequeñas. Pues, yo puedo establecer una relación superficial con la persona, voy a continuar hablando con la persona, pero sabes que yo no voy a confiar en ellos con asuntos personales. Yo voy a poner una distancia entre yo y la otra persona. En capítulo 1 de Jonás, eso es lo que vimos. Jonás, muy infiel con Dios. Él huyó de Dios. Y cuando Dios le persiguió, Jonás mostró que él preferiría morir en lugar de obedecer la palabra de Dios. Él no quería nada de la presencia de Dios. Pero Dios lo persiguió a Jonás a las profundidades con su perdón. Sabemos esto, sabemos que nuestro Dios es rico en misericordia y rico en el perdón. Sin embargo, todavía pensamos que, pero obviamente eso es el fin del ministerio de Jonás. Todavía esperamos que le diga a Jonás, ¿sabes qué? Jonás, te perdono tus pecados, pero
yo no puedo usarte, yo no puedo confiar en ti. Por el hecho que has sido tan infiel con el ministerio que te di, yo voy a elegir a otra persona, yo no puedo usarte en mi santo ministerio. Pero en contra de todas nuestras expectativas, vemos algo muy interesante en Jonás capítulo 3. Empieza con esas palabras. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Es muy similar al inicio de Jonás capítulo 1, casi palabra por palabra. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor, el gran Oseas, otra vez está buscando a Jonás, no solamente para perdonarlo, para regresarlo a su servicio. De hecho, es muy increíble. Él va a hacer eso a pesar de todos sus fracasos, a pesar de todas sus fallas que él tenía en el pasado. Hay algunas personas, estoy seguro que hay algunas personas aquí en ese santuario hoy, ahora mismo, que saben que han sido perdonados. Ellos dicen, sabes que yo sé que Dios me ha perdonado, pero nunca me va a querer usar en su servicio porque sabes que yo tengo un pasado y un pasado medio oscuro. Pero sabes que todos nosotros tenemos cosas vergonzosas en nuestro pasado. Pero ¿qué hace Dios? Dios en su poder y Dios en su misericordia usa herramientas rotas y torcidas como nosotros para su gloria. Más de solamente eso, déjame decirles que Dios no elige. Intencionalmente Dios no elige las mejores herramientas para su obra. Él hace las mejores herramientas para su obra. Él está haciendo de nosotros herramientas rotas y torcidas, herramientas poderosas para su propia gloria. Pero ¿sabes qué? Para algunos de nosotros eso no es nuestro problema. Personalmente no me preocupa tanto mi pasado. Lo que me preocupa es el futuro. En otras palabras, no me preocupa tanto Jonás capítulo 1. Me preocupa Jonás capítulo 4. Hemos leído el fin de la historia, sabemos lo que viene. Jonás, a pesar de todo, va a empezar a salir otra vez del camino. Después de la gran salvación de Jesús en el vientre del pez, después de un ministerio increíble en Nínive, Jonás todavía falló en muchas maneras. ¿Sabes qué? Tal vez yo no tengo un pasado dramático y escandaloso como Jonás. Pero sí, yo puedo ver en mi propio corazón las semillas de lo que encontramos en Jonás capítulo 4. Yo sé que en muchas maneras en mi ministerio como pastor he fallado y voy a fallar. Y muchas veces, honestamente, el estar en el ministerio es demasiado. Es decir, bueno, yo no soy capaz, yo entiendo mis debilidades, yo entiendo mis fallas, yo no puedo continuar. ¿Y qué me ayuda en esos momentos? Cuando digo, Señor, ¿sabes que no puedo? Hay 10 palabras que me ayudan, que me mantienen en el ministerio. Cuando estoy tentando a desesperarme, contemplando mis debilidades, no solo los del pasado, sino también los del futuro. ¿Cuáles son 10 palabras que me dan fuerza en esos momentos? De hecho, saco mucho ánimo de este capítulo, de las primeras 10 palabras de Jonás capítulo 3. Dicen así, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Porque este llamamiento al ministerio de Jonás me da mucho consuelo en estos momentos. Porque sabes que cuando el Señor llamó a Jonás por segunda vez, el Señor no solamente sabía de las fallas de Jonás en el pasado, Él sabía de las fallas de Jonás en el futuro. Y todavía Él sabía, este Jonás me va a fallar, este Jonás va a quejar, va a salir del camino, no solamente en el pasado, sino también en el futuro, después de este ministerio. Pero todavía Él es el instrumento que yo quiero usar para mi propia gloria. Esa es la única esperanza que tú y yo tenemos. Si vamos a trabajar en la extensión del reino de Dios, esa es la única esperanza que tú y yo tenemos. Dios sabe de nuestro futuro y todavía quiere usarnos como instrumentos en su reino. Entonces podemos tener una valentía
increíble en el ministerio, porque el mismo Dios, quien superó todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados en el pasado, es el mismo Dios que va a superar todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados en el futuro. Y también todos los obstáculos de nuestro ministerio. Y el ministerio de Jonás tenía un obstáculo enorme. Un obstáculo se llama Nínive, una ciudad enorme. Mira lo que dice en versículo 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Entonces Nínive fue una ciudad grande, literalmente, no se traduce muy bien, pero literalmente en el hebreo dice algo como Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Entonces uno necesitaba 3 días para caminar toda la ciudad de Nínive. En ese entonces ciudades eran de unas horas de camino, nada más. Entonces eso fue una ciudad, tal vez la ciudad más grande en todo el mundo en este entonces. Entonces, una pregunta para el ministerio de Jonás. ¿Cuánto impacto podría tener realmente un solo hombre predicando la palabra de Dios en las calles de una ciudad enorme así? Hace unos años, Sandra y yo visitamos al Álamo en Texas. Pero para nosotros en ese día la cosa más interesante, o podemos decir la cosa más importante, no fue los monumentos o tal vez los artefactos históricos, ni el Álamo mismo. De hecho, lo que nos captó la atención, y todavía años después, ya somos años después, pero todavía hablamos de una sola cosa ese día. Un hombre predicando fuera del Álamo, predicando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Menos Sandra, nadie estaba escuchándole. Ni una sola persona. Persona tras persona pasaron, pues casualmente echando un comentario, pero negativo, burlándose de él o haciendo un comentario grosero de él con sus familiares y con sus amigos. Nada le prestaba la atención. Él estaba dando las joyas de la palabra de Dios al público y nadie quería. Esa es una basura. No pensaran en esas palabras como una riqueza. Entonces, humanamente hablando, Jonás no tenía ninguna posibilidad de éxito en su ministerio ahí en Nínive. Especialmente porque ni era de Nínive. Un hombre extranjero, quien probablemente pareció y tal vez olía un poquito raro, no, pues por haber estado en el vientre de un pez 3 días, imagínate. A lo mejor las personas van a decir, oye, no te conocemos y no queremos estar en tu presencia, vete con tu mensaje. Y además, Jonás tenía otra cosa, pues su mensaje no tenía mucho contenido, no fue como el sermón del monte. De hecho, el sermón de Jonás es tal vez el sermón más corto de toda la Biblia. De hecho, en el hebreo es solamente 5 palabras. Todo su mensaje, 5 palabras nada más en el hebreo. No tenía muchas cosas a su lado ese día en Nínive, pero él sí tenía algo importante, la palabra de Dios. Y sabes que si queremos pues llevar a cabo un ministerio aquí en esta ciudad, ¿qué necesitamos y qué no necesitamos? No importa nuestras opiniones, no importa si las cosas son de acuerdo con nuestras ideas, pues solo necesitamos hacer las cosas según la palabra de Dios. Una pregunta. La gente de Nínive, tal vez esa es la pregunta más rara que me ocurrió estudiando ese texto esta semana. La gente de Nínive le creyó a Jonás, ¿sí o no? ¿Aceptaron su mensaje, sí o no? Cuando él predicó su mensaje de la destrucción venidera, ¿alguien le creyó? Es interesante, pero el texto dice que no. Nadie creyó a Jonás y su mensaje. Mira lo que dice en versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios, no a Jonás. Porque esto no se trata de Jonás.
El ministerio nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Dios. De hecho, después del versículo 4, Jonás desaparece completamente de este texto. El texto ni menciona a Jonás por el resto del capítulo. Versículos 5 en adelante se centran en el mensaje de Dios. Y eso es increíble, que este mensaje pequeño, corto, de solamente 5 palabras en el hebreo, tenía ese efecto. Porque, ¿qué ha estado pasando en Israel año tras año, tras década, tras siglo? ¿Qué estaba pasando en Israel? Pues, ¿qué quería Dios de su pueblo Israel? Él, pues, les libró de Egipto. Él les alimentó en el desierto. Él les dio la tierra prometida. Él les dio su ley. Él les envió profeta tras profeta para proclamar su mensaje de amor. Salmo 78 es un salmo excelente. Habla de toda una lista de los beneficios de Dios que Él regaló a Israel. Sin embargo, en Salmo 78, el versículo 22, dice así: no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Imagínate. Pues, y los de Nínive no tenían nada de estas cosas. No tenían, la liberación de Egipto, no tenían los milagros, no tenían la ley de Dios. Solamente tenían 5 palabras en el hebreo de un profeta extranjero en el curso de un solo día. Y todo el pueblo creyeron en el mensaje de Dios. La salvación de Dios no es solamente un milagro ahí en Nínive. Es una salvación cada vez que alguien pone su fe en Dios. Pero ¿cuál fue el mensaje de Dios en ese día? Esas 5 palabras en el hebreo. En el fin del versículo 4 encontramos el mensaje. Jonás proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y pensamos, wow, eso es un mensaje un poquito oscuro, ¿no? Eso no es como catan las personas para Dios, ¿no? Pues no hay mucha esperanza en este mensaje, ¿no? Oh, sí. Es interesante, pero aquí en el hebreo, la palabra traducida aquí, destruida, no solamente quiere ser destruida, de hecho tiene muchos significados posibles. Básicamente, nada más la palabra destruida es la palabra voltear, es el verbo voltear, nada más. Entonces, como se traduce aquí, ellos están pensando en voltear como voltear boca abajo, es decir, ser destruida. Y la Biblia usa ese verbo muchas veces en esta forma, que algo fue destruido o volteado boca abajo. Pero también exactamente la misma palabra puede ser traducida voltear, pero en el sentido de una dirección nueva, o en un sentido de un cambio de corazón. O hasta en otros textos la misma palabra tiene el significado de voltear en el sentido de cambiar de una cosa a otra cosa. Entonces, aunque ser destruida es absolutamente posible y probablemente lo que Jonás tenía en mente cuando estaba predicando en las calles de Nínive, también esta frase, este mensaje puede ser traducido como: dentro de 40 días Nínive va a tener un cambio de corazón. O dentro de 40 días Nínive será transformada. Entonces parece, con esta posibilidad, parece que la gente de Nínive pensó: bueno, ¿sabes qué? A lo mejor hay una oportunidad para nosotros. Hay algo de esperanza en lo ambiguo del mensaje. ¿Qué hicieron el pueblo? No desesperaron. Proclamaron un ayuno y se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. No sabían, ¿vamos a voltear boca abajo en la destrucción o vamos a voltear en un cambio de corazón, siendo transformados? Es interesante que Dios transformó a este pueblo. Pero, ¿cómo parece una transformación radical de esta forma? Para empezar, después de creer en la palabra de Dios, a lo mejor muchos de nosotros vamos a decir: he creído en la palabra de Dios, pero ¿cómo sabemos cuáles son las señales del Señor que hemos sido transformados verdaderamente? Empieza con una humildad ante el Señor. Y tenemos un ejemplo excelente en el ejemplo del rey de Nínive. Podemos pensar en Jonás capítulo 1. ¿Qué pasó cuando la palabra de Dios llegó a Jonás por primera vez? El texto dice que él se levantó, pero para huir de la presencia del Dios.
¿Qué pasó cuando la palabra de Dios llegó al rey de Nínive por primera vez? Dice también, se levantó, pero también dice, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Jonás, recibiendo la palabra de Dios, huyó de su presencia. El rey de Nínive, un hombre pagano, que tal vez antes de ese día ni sabía del Dios de Israel, se humilló públicamente ante Dios. Pero eso es solamente paso número 1. Si hemos creído verdaderamente, si hemos sido salvos verdaderamente de Dios, vamos a ver pues una humildad ante el Señor y ante su palabra. Vamos a confesar que somos pecadores. Pero una transformación radical de esta forma no termina con la humildad. Eso nada más es paso 1. También es enfocarse en lo más importante de la vida. Por ejemplo, pensando en los primeros capítulos de Oseas, ¿cómo recuperó Dios a Gomer? Dios aisló a Gomer en el desierto y la despojó de todo para que solo lo viera a él. ¿Y qué vimos la semana pasada con Jonás? ¿Qué hizo Dios con Jonás para enfocar su atención solamente en él? Bueno, Dios aisló a Jonás, no en el desierto, sino en las profundidades del mar. Y lo despojó de todo para que solo vea a él. Pero Dios estaba trabajando poderosamente en la ciudad de Nínive. ¿Y sabes qué? Él no tenía que despojarles de todo, porque ¿qué hicieron ellos? Ellos, por su propia cuenta, se despojaron de todo. Se despojaron de su orgullo cuando se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Se despojaron de hasta las cosas materiales, dejando hasta la comida, hasta el agua, diciendo, no hay nada que queremos más que la salvación de Dios. Y ellos se enfocaron en la única cosa que importa. El texto dice, clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Cuando Dios es todo lo que tienes, cuando has despojado de todo, ¿cuál es la respuesta natural a estar en su santa presencia? Eso es paso número 3. Si quieres saber si has arrepentido verdaderamente, paso número 3 es la santidad. La gente sabía, no, estamos en la presencia de un Dios santo. ¿Y qué hicieron? La gente de Nínive se volvió de sus pecados y se volvió de la violencia. Y dejaron todo atrás, su orgullo, su comodidad, hasta su pecado. Entonces, haciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio así. Es interesante, pero aún así, ellos no creían que se habían ganado el favor de Dios, no. Eso es simplemente como parece un corazón cambiado. Una persona puede decir, he dejado todo por Dios, pero sabes que Dios no me debe nada. Dios no me debe nada. Pues yo necesito hacer miles de cosas más, pensando en su santidad. Ellos sabían todavía que Dios tenía todo derecho para soltar su ira sobre ellos, a pesar de sus sacrificios. No, ellos no hicieron eso principalmente para recibir algo. Ellos hicieron eso porque entendieron la verdad de la palabra de Dios. La palabra ha sido revelada a sus corazones. De hecho, me recuerda de una cita de Paris Reidhead, un misionero a África en la mitad del último siglo. Y él pasó años y años y años compartiendo la palabra del Señor en África. Y después, cuando regresó a los Estados Unidos en el fin de su ministerio, pues con tantos ejemplos, él ha visto personas que sí hicieron algo, pero para recibir algo. Pero él vio a otras personas cuyas vidas han sido radicalmente transformadas, no para recibir algo, pero simplemente porque vieron la gloria de Dios. Y Paris Reidhead en el fin de su ministerio dijeron, pues ¿sabes cuál es la diferencia entre esos grupos? Estos creyentes falsos o estos creyentes superficiales contra los creyentes verdaderos. Él dijo que, ¿sabes qué? El clamor de sus corazones, que han sido verdaderamente cambiados, tal vez no van a usar esas palabras, pero el clamor de sus corazones
sería algo como, Señor Jesús, te voy a obedecer, te voy a amar, te voy a servir y hacer lo que tú quieres que yo haga por todos los días de mi vida. Y aún y si al final de mis días termino en el infierno, todo habrá valido la pena porque tú eres digno de ser amado, digno de ser obedecido, digno de ser servido y no estoy tratando de hacer un trato contigo. Eso es como parece un corazón. No estoy buscando algo de ti. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero trabajar para tu reino porque tú eres digno. Eso es el clamor de un creyente verdadero. Eso es lo que vemos en versículo 9. Pues eso no hay una declaración de derechos, no hay una declaración de lo que Dios les debe, no. Se arrojaron completamente a la misericordia de Dios y esperaron. Y día tras día pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y la fecha límite de los 40 días llegó. Y el fuego nunca cayó. Y la destrucción nunca llegó. Yo supongo en día 41, pues había un regocijo tremendo en la ciudad de Nínive. Pero ¿sabes qué? Lo que pasó en Nínive a lo mejor debe molestarnos un poquito o debe preocuparnos un poquito, ¿no? Porque mira lo que dice en versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Eso es algo raro, ¿no? ¿Dijo Dios que iba a hacer algo y luego no lo hizo? ¿Dios mintió o qué pasó? No, debemos entender lo que pasó ese día en Nínive. Pues la respuesta de hecho tiene 2 partes. Encontramos la primera parte de la respuesta en Jeremías 18, versículos 7 a 8. Y en estos 2 versículos encontramos el protocolo de Dios. Con cada proclamación, con cada declaración, con cualquier profecía de destrucción sobre un pueblo, Dios dice así, de Jeremías 18, 7, 8, en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Entonces, no solamente con Nínive, no, pero cada vez que Dios advierte del desastre, no importa si son las advertencias que tenemos en el Antiguo Testamento o hasta en el Nuevo Testamento, no solamente en Nínive, pero también aquí en México hoy en día, podemos ver que su gracia siempre está disponible si volvemos a Él. Pero sabes que eso no es toda la respuesta, es parte de la respuesta, pero no toda la respuesta. Porque ese desastre que Jonás profetizó, Dios cumplió su palabra, de hecho, contra esos 120,000 ciudadanos de Nínive. Y su desastre, su ira cayó en una manera terrible y en una manera mortal. Yo sé, debido a su arrepentimiento, no cayó 40 días después, pero sí cayó casi 800 años después. Y no cayó y no mató a 120,000 almas, mató a una sola persona. La persona quien rescató a Jonás hace días antes. Jesús clavó al mar para rescatar a Jonás, sabiendo que un día Él va a pagar los pecados de esos 120,000 hombres y mujeres y niños. Que el castigo sobre todos ellos cayó sobre una sola persona. Cayó sobre Jesús, el Jonás verdadero, quien como Jonás pasó 3 días en el vientre de Seol para rescatar a quienes, sus amigos, su pueblo Israel, no. Para rescatar a los paganos de Nínive de una destrucción eterna. La gente de Nínive
creyó absolutamente y sus vidas fueron cambiadas por 5 palabras nada más de un profeta que se llama Jonás. Pero hoy en día, uno más grande que Jonás ya está. Como los de Nínive, déjame asegurarles, yo puedo profetizarles si quieren, que un día todas las vidas de ustedes van a voltearse. Unos se voltearán en fe, o tu vida se volteará boca abajo en destrucción. ¿Cuál sería? ¿Sabes? Tienes una seguridad de tu salvación. Y si tu vida se ha volteado en fe, vas a ir. Como Jonás vas a ir. Vas a proclamar de esa salvación a la gran ciudad de Nínive, o como se llama localmente Guadalajara. Oremos. Oh Dios, es increíble de veras pensar que a pesar de todas nuestras fallas en el pasado y todas las fallas que son por venir en nuestras vidas, que nos has elegido, Dios, como instrumentos tuyos en este mundo. Ayúdanos, Dios, a ir, no bajo nuestro poder, no bajo palabras, bonitas, sino con tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en esta proclamación para tu gloria y para la salvación de los de este mundo que están caminando ahora mismo en la oscuridad. Dios, es nuestro anhelo, es nuestro deseo ver un día más personas cantando sus alabanzas alrededor de tu trono. Ayúdanos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.